Hola, bienvenidos por primera vez a este canal. Eh, Punto Neteros originalmente ha nacido con el fin de informar, dar noticias, tratar unos pequeños cursos y tutoriales sobre lenguaje.net. En resumen, pero también se verán otros lenguajes como JavaScript, TypeScript, React, etcétera, o bases de datos y entre otros. Bueno, sin más, vamos a la introducción. Muchas gracias por estar en este canal y pues espero que a medida vaya pasando el tiempo, pues vayamos creciendo como comunidad. Eh, bueno, he preparado una pequeña presentación. En este caso, nuestro principal tema es acerca de programación funcional. Quiero que quede claro acerca de cómo se ha retomado un tema o se cambia de un tema a otro. Esto es en base a las actualizaciones que tiene el canal de Twitter o YouTube del canal oficial de .NET, en el cual hacen llamadas y etcétera en grupo para hablar con un experto. En este caso, el experto es, perdón, había perdido el nombre del experto, Simon Painter, de Inglaterra. En el canal de oficial pueden visualizarlo, sin embargo yo he hecho este pequeño resumen en español. Vamos a hablar de programación funcional en C Sharp, desarrollo de aplicaciones a través de esa programación. ¿Pero qué es? Pues es un paradigma de programación que utiliza funciones para construir programas y resolver problemas. En realidad todos los lenguajes de programación tratan de resolver problemas. Bueno, es diferente de otros estilos de codificación como programación orientada a objetos, la que ya conocemos ampliamente, y programación imperativa, que es bajo los comandos de lo que está escrito. Eh, el objetivo, bueno, para empezar, su enfoque se centra en resolver más que en detallar cada paso. No es una programación secuencial que viene una tras otra, como líneas de código, o sea, sí se ocupan líneas de código, sin embargo, la programación funcional está orientada a dar en una sola línea, por decirlo así, o en una sentencia, utilizar digamos, varias construcciones de la programación y extensiones en las que se puede aprovechar dichos recursos para ir concatenando o poniendo como encadenada una sentencia. La data, bueno, la programación funcional utiliza data inmutable, funciones puras, en lugar de compartir el estado y mutar data. Realmente aquí hay una pequeña contradicción que en un video reciente que es el que de Simon Painter menciona que el estado es como la programación funcional es como Redux de React y pues tal vez esto aquí habla sobre funciones puras en lugar de compartir el estado. Habría que validar cuál es el enfoque verdadero. Expresiones. Programación funcional utiliza expresiones en lugar de declaraciones, por supuesto. No estamos declarando variables, por decirlo así, sino que a través de expresiones se pueden definir y realizar funciones como tal. Modularidad. La programación funcional rompe proyectos muy largos y en muchos módulos pequeños. Esto significa que estamos simplificando de alguna medida esta forma de programar. Bueno,
Una de las ventajas es que es conciso, puede escribir menos código porque no necesita detallar cada paso. La predictibilidad es fácil de entender, que hará el código porque no hay efectos secundarios. Quiere decir que en una sola sentencia o en un mensaje de error que puede ocurrir, se puede saber más o menos, por decirlo así, dónde puede estar ocurriendo un problema a la hora de tener ese código funcional. Y la mantenibilidad. El código es fácil de analizar, probar y mantener. Esto realmente depende de cada enfoque, pero este paradigma, como los otros paradigmas, según su forma de trabajar, o más bien, si por ejemplo estamos usando, nosotros usamos arquitectura hexagonal, programación por capas, CQRS o lo que sea, podemos hasta cierto punto utilizar esta mantenibilidad y ampliarla. O sea, sin embargo, también es una de las ventajas porque se puede analizar el código teniéndolo de esa forma. Bueno, vamos a ver un pequeño ejemplo. Es muy sencillo. Realmente solo está contemplado con esto de las personas y unas órdenes. En este caso, pues una orden de comida, pues pusimos platillo. No hay mucha ciencia en esto y pues he preparado una presentación en nivel de código. Vamos a escalar hacia ella. En esta ocasión yo uso particularmente Visual Studio 2022 eh, con la versión de .NET 8, que es la que está LTS. Entonces podemos realizar esa, o si posteriormente hay una LTS, pues no le veo problema en usar una nueva. Bueno, vamos a verificar este proyecto pequeño que tengo aquí, solo para ejecutarlo tal cual. Lo que tiene realmente no es nada, es más, solo presenta esto en la consola y termina. Idealmente debería ser un proyecto, una web API o lo que sea, pero no, no estamos como enfocándonos en API por el momento. Y en segundo lugar, posiblemente fuera mejor un ejemplo como presentando pruebas unitarias, que sería para contemplar el ciclo de la prueba unitaria y como tal. Pero vamos a presentarlo aquí en código para que a través del console guideline se puedan comprobar. Bien, vamos a ver si no está muy pequeño. Ahí ya creo que. Eh, Vamos a continuar. En este proyecto de consola, lo que se ha hecho es tres carpetas: simulación de controller, DTO, nuestros Data Transitional Objects, que ocuparemos muchísimo en proyectos actuales y futuros. Repository, simulando nuestra base de datos, que tan solo contiene valores estáticos que solo se usan para leer. Estamos como simulando que la base de datos tiene eso. Sin embargo, no es nuestro punto la conexión de la base de datos, etcétera. Y null check extensions, que posiblemente podría ser una carpeta extensions. Bueno, el fin de esto es que nosotros tenemos nuestro DTO, inicialmente la orden, la persona, la fecha que lo realizó y su platillo. La persona del DTO es como tal, solo tiene su ID y su nombre, podría tener su número de documento, etcétera. Bueno, en repository lo que tenemos es unos arreglos, par de arreglos, por ejemplo el de persona, me tiene a mí y puse a alguien más con el fin de representar registros de la base de datos, como solo lectura. De la misma forma las órdenes, como les mencioné, son platillos, les he creado registro, por decirlo así, estático, que son camarones, con carne asada, pechuga a la plancha, torta mexicana. Ya me dio hambre.
Entonces, para esto vamos a continuar viendo esta parte de los controllers. Entonces, lo que quiere decir es que estos repositorios se van a usar estas propiedades de órdenes y personas para devolver una lista que solo sea de lectura de estos objetos. Bueno, eh, orden controller. En este caso puse clases estáticas para simplificar lo que se le llama la instanciación y etcétera. Sin embargo, en un caso de la vida real debería ser clase sin ser estática, sino que instanciada, más si es para una prueba unitaria. Bueno, obtener historial lo que hace que trae las órdenes. Aquí como pueden ver esto podría ser inyectado, pero no estamos haciendo uso de este código para otros fines que no sea programación funcional. Y utilizamos la búsqueda con este where que sea ordenado por la fecha realizada y devuelve al final el listado de las órdenes encontradas para esa persona. Vea cómo está ese parámetro. Y el otro simplemente devuelve por nombre el nombre de la persona. Es decir, este método devuelve un objeto y el otro método de orden devuelve una lista. Bueno, a lo que quiero llegar es que quizás el otro lo podemos haber visto sospechoso. Quizás objeto. ¿Qué es esto? Ningún objeto y algún objeto. Bueno, esto es para evitar nuestro null check. Eh, Se usó programación funcional para evitar que la validación de objetos nulos. Es decir, quizá objeto, ningún objeto y algún objeto es una abstracción que se utiliza para evitar estar contemplando o enviando, devolviendo valores nulos, que lo vamos a ver específicamente en estas extensiones. Y se ha logrado utilizar la programación funcional. Bueno, aquí como podemos ver, quizá objeto de T no tiene nada, algún objeto de T hereda de quizá objeto y ningún objeto de T hereda de quizá objeto sin propiedades. Esto también lo podríamos representar con eh, read only struct record struct y podríamos definir el valor de valor aquí, es decir, ponerlo acá con la condición de que quizá objeto se convierta en interfaz y punto com. Y pues de esta forma podríamos hacer que este también sea un read only record struct y pues nuestro proyecto continúa siendo la misma. Bueno, ya que una propiedad decía que son objetos inmutables, sería buena idea mantenerlos inmutables. Pero a lo que quiero llegar es que esta función es la que nos permite extender a la programación funcional. Lo que estamos diciendo es que a través de ella vamos a lograr, a ver, eh, encadenar, como tal cual se llama. En realidad tendría que tener un nombre más descriptivo, pero con esta función nosotros estamos garantizando que después de una función que tenga el quizá objeto, se encadene otro evento y que realice una función como tal. Bueno, en este caso es este parámetro de función de convertir, que es la función de conversión. Bueno, ¿qué le estoy diciendo aquí? Vamos a analizar palabra por palabra.
Estamos hablando de que public static, porque la clase es estática, quizá objeto. Bueno, esa es una extensión eh, que está diciendo que va a devolver este objeto y que encadena, se llama encadena, perdón, y que tiene dos parámetros, in y out. Ok, para empezar, estos parámetros van a ser genéricos, estamos hablando de generics, y a la vez que yo estoy usando el this, quizá objeto de tin llamado quizá, o podría ser this también, con arroba, para decir que es este mismo objeto. Eh, Estamos utilizando esta palabra this para métodos extensibles. Bueno, no sé si estamos tan al tanto de lo que son métodos extensibles, pero por ejemplo yo puedo poner aquí string mi valor, eh, hola mundo, clásico. Pero a mi valor yo le quisiera agregar una extensión que se llame, por ejemplo, contar palabras. Obviamente no existe. Entonces yo tengo la opción de permitir un método que extienda, sea donde sea que yo lo agregue, pero digamos en esta ocasión lo voy a agregar aquí, public static int, contar palabras de this, this string, contar, no, cadena, perdón, cadena. Y aquí simplemente return cadena split de espacio punto count. Ok. Entonces ahora mi valor, contar. Vamos a ver. Tarara. Clásico. Vamos a ver. Ah, es que esta es, perdón, esta es un método estático, una función estática y esta es una clase no estática. Vamos a ver si lo pongo aquí en null check, solo por decirlo. Bueno, ahí está, contar palabras. Entonces, vamos a ver, perdón, contarlas y vamos a poner console writeline, contador de palabras. Es tan simple como esto. No hay la gran ciencia. Sin embargo, yo estoy creando un nuevo método, extendiendo, que le estoy diciendo que va a contar 2. Ok. De esa forma yo extiendo mis métodos y creo uno nuevo para objetos que ya existen. Ok. Eso es lo que ayuda utilizando este parámetro this, por si no estábamos al tanto. Eh, bueno, retomando, solo vamos a borrar esto. Eh, Estábamos en estas extensiones.
Quiere decir que un objeto de tipo quizá de cualquier valor contenido, o sea, como quizá objeto es un envoltorio de Tein. Tein puede ser cualquier objeto. eh, Ese método va a tener la función en cadena y va a tener como parámetro quizás convertir, función convertir. Bueno, ¿cómo identifico yo que va a tener un parámetro? Pues el siguiente después de this va a ser un parámetro. Si aquí estuviera cerrado el paréntesis, ahí terminaríamos. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a hacer otra, public, static, int, contar letra. This, string, cadena, eh, char letra, por ejemplo. Eh, entonces vamos a return cadena, a, por ejemplo, uh, ok, no necesitamos más ciencia. Em, entonces aquí le pongo contar letras y le tengo que pasar obligatoriamente mi letra. ¿Cuál letra? Vamos a ver si ponemos la O. Y tiene, bueno, de letras debería ser dos. Si le pongo la U, pues tiene una. Eh, es de la misma forma que puedo usar estos parámetros. No se olviden de comentarlos. Sería lo ideal que tuviera la letra que va a contar, no sé qué. Bueno, en este caso, función convertir es un parámetro. Y por ser un objeto func, lo que hace es que es la función lambda que se define dentro del método cuando se llama. Eh, Retorna dependiendo del objeto this, un switch. Bueno, si el objeto this es del tipo algún objeto, entonces definimos STH como el valor que va a retornar, como algún objeto detout. ¿Utilizando qué? La función convertir. ¿Por qué me permite retornar algún objeto en vez de quizás un objeto? Bueno, eso es herencia. Algún objeto hereda a quizás objeto. En este caso lo implementa porque es una interfaz. Y de esta misma forma podemos ver que el valor de ingreso es in, pero el valor de salida es out. ¿Y cómo lo convierte? Lo convierte a través de la función de convertir, que le dice aquí va 1 y devuélveme el valor. O sea, está llamando implícitamente la función eh, de algún objeto, que es como por decirlo su constructor o la creación del objeto record. En el otro caso, que no sea del mismo algún objeto, pues devuelve ningún objeto con out, que es lo que espera. Y como este ha heredado quizás objeto y no tiene parámetros de construcción, ahí termina. Bueno, simplemente es eso. Ahora, ¿cómo hacemos para utilizarlo? Vamos a ver. Una función es sencilla cuando se trabaja de esa manera, ya que está encadenada, por decirlo así, la clase que se va a utilizar. Entonces vamos a definir un nombre para buscar. Daniel Morales. Y vamos a definir
una orden, por decirlo así. Orden final. Es, es solo para que veamos que se interactúa entre objetos planos, listas y se pueden usar funciones lambda. Vamos a hacer referencia a persona controller, obtener por nombre, enviamos el parámetro nombre y a esa a su vez le ponemos en cadena. Estamos llamando a la extensión de ese método y que espera como parámetro, pues espera un func y el func es de persona DTO, pero la salida no sabe qué es. La salida yo le puedo devolver cualquier cosa. Ok, entonces vamos a poner X o per le voy a poner de persona, porque aquí ya trajo un objeto de persona, es un quizá o un ningún. eh, y aquí vamos a hacer referencia a la otra orden controller punto obtener historial, el historial de los pedidos, las órdenes de esas personas. Ok, aquí vamos a poner entonces per.id, porque es lo que espera. Y de esta misma forma vamos a ir otra vez a encadenar el que ya tenemos el listado de órdenes que queremos hacer con todas las órdenes ord last. Ok, ¿qué le estoy diciendo ahí? Voy a traerme la última orden de este fulanito. Va, clarísimo. Entonces ahora habría que evaluar nuevamente que si el valor de platillo es un objeto claro, es un objeto de un objeto, algún objeto, valga la redundancia. Bueno, orden final, switch, bam. Y aquí definimos en nuestro caso si algún objeto es de orden de TO, porque es nuestro objeto final, o sea, sería el last. Y podríamos poner que devuelva ese valor del platillo. Y si no, en nuestro switch ponemos ningún platillo ha sido encontrado. Es porque está la persona, pero no tiene platillos o no está la persona desde el inicio. Ok. Bueno, ahora a lo que venimos, el console write line de esto le podemos poner la última orden de nombre fue platillo. Uy, cerramos tan, tan, y finalizamos. Ok, vamos a probar. Salpicón. Aquí le tendría que poner line. Bueno, ¿cómo sabemos que fue el salpicón? Ta, ta, tan. Uy, esto lo vamos a cerrar. Porque persona está con el ID 1. Estoy buscando puede ser el número del documento, como digo. Bueno, la del ID 1, entonces son la primera, la segunda y la cuarta. Es para variedad. Entonces, y tenía hambre, pero no los pidió el mismo día. Este lo pidió el 1 de octubre, este lo pidió el 7 de octubre y este lo pidió el 4 de octubre. Por lo tanto, ¿cuál es el último platillo? Por supuesto que salpicón. A la vez podríamos poner, por ejemplo, otro platillo para garantizar, en este caso, que si está funcionando. Vamos a poner el 8 para que salga pechuga de la plancha. Y pues no habría ningún problema porque aquí está la pechuguita.
Vamos a poner 4 tenía. Eh, Luego, si yo enviara al fulanito José Guevara, vamos a ver qué nos sucede. Y lo ejecutamos así. Pues dice que fue su última orden una torta mexicana. Él solo tenía los últimos, bueno, perdón, el persona 2 que es el tercero. Carne asada del día 2 y torta mexicana del día 5. Por lo tanto, está trayendo la última. Vamos a verificar finalmente a un fulanito que no exista. Bueno, o una fulanita. Vamos a poner ID 3. Nombre. Griselda Bora. Va, vamos a guardar esto. Va. Nombres al azar. Vamos a ver. Pam, pam. ¿Y qué me va a devolver? Por supuesto que un error. ¿Por qué? Porque la lista está vacía. La depuración es súper sencilla de identificar. ¿Por qué? Porque la secuencia no contiene elementos. Es más fácil leerlo aquí, la traducción. Entonces, bueno, porque si la encuentra la fulanita, pero no le encuentra nada. Entonces vamos a poner a Pepe Aguilar, hijo de puy. Eh, Ahí está. La última orden de Pepe Aguilar fue ningún platillo ha sido encontrado. ¿Por qué? Porque el simple hecho de que no encuentra aquí nada, entonces acá el historial es algo vacío. En realidad no es vacío, es un objeto de ningún objeto, ningún, creo que le llamamos las extensiones, los null checks. Aquí nos dice que es un objeto de ningún objeto porque no es encontrado aquí. Es decir, este switch define si trae a alguien, chivo, y si no trae a nadie, pues que devuelvan que es un quizá objeto que haya implementado ningún objeto. Es poco complicado de explicar. Y eso lo garantiza esta parte del código también, que verifica, bueno, la persona es nula, entonces es a través de ningún objeto. Pero el contenido principal de la programación funcional, quiero que quede claro que es a través de este tipo de sentencias. Es decir, que yo quiero ejecutar una orden de compra o algo más complejo por medio de yo solo recibo el código del pedido. El pedido viene, se opera para calcular tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Entonces, se calculan los impuestos, se calcula tal cosa, se calculan otro tax, eh, se asigna al proveedor, se tal cosa. Entonces, todos esos eventos son concatenados de esta forma con este ejemplo que estoy mencionando aquí, que se llama encadena. Y bueno, pues eso es el ejemplo que les traía. En este caso, les agradezco mucho y espero que podamos continuar haciendo este tipo de videos y pues que el contenido pueda seguir creciendo, pueda tener algunas cosas que vayan siendo de interés de muchos. Quisiera que si tienen la oportunidad comentar alguna sugerencia, alguien que tenga más experiencia en esto puede dar consejos, lo que sea, que les haya parecido raro, que no les haya parecido, eh, que no termino de explicar, pues les agradecería.
Mucho gusto, soy Daniel Morales y pues hasta la próxima.